de esto, ¿cómo se llama? Tanca, Algo budista, un tanca. adorno budista. Una tanca se llama. Ah, vale. Tanca. Y es una tanca que representa al Buda Samantabhadra Ajá, en su relación amorosa, erótica con Samantabhadri. ajá. Samantabhadra es la figura azul oscura que está detrás y ella está de espalda, se están besando. Se supone que la conciencia del discípulo está ahí, entre los labios de él y ella. Se están Ajá. besando y ella. Pero es muy bonito eso, ¿eh? Muchos colores y muy bonito. No, pero lo más bonito es que pega con lo que vamos a hacer hoy. Yo no sé si es la hora de que empecemos, lo digo porque... Pues venga. Bueno, pues voy a empezar a darle, aunque a veces las personas que lleváis más tiempo conmigo, en algún momento he comentado alguna cosa del Sochen o alguna meditación que creo que viene de ahí. Por ejemplo, la meditación de los 5 pasos viene del Sochen Mapa, el Sochen más antiguo, creo yo, ¿no? Es difícil enterarse del origen del Sochen. Yo me he traído hoy el libro de Caprile. Primero es divertido que haya un libro escrito en español sobre el Sochen y que además está muy bien, que hay mucha información ahí dentro, ¿no? Y yo me lo he traído porque una de las cosas que pensé que podría ser graciosa sería leer unos versos de Shenran Rinpoche, que me lo había oído citar casi todo el mundo, ¿no? Supongo. O no. Pasa que yo digo cosas, además lo citaré mal, con lo cual, ¿alguien tiene ganas de leer? ¿No? Yo misma. Tú misma, pero tienes tú misma que ponerte un micro mismo, porque si no, no estoy muy seguro de que lo que digas ahí se coja aquí. O te vienes aquí a mi vera, te sientas, pero cuando quieres venirte ya, yo no sé cuándo te voy a pedir que lo leas. Que si en algún momento te llamo, tú vienes, te pongo yo aquí un cojín para que te sientas. Te lo digo porque en torno a de dónde viene esta enseñanza, ¿no? Hasta lo que yo conozco, que yo soy un diletante de estas cosas. Un diletante es una manera pija de decir que soy un aficionado, ¿no? Que no soy un experto, sino que soy alguien aficionado a estos temas, que llevo mucho tiempo estudiando, ¿no? Y bueno, que tengo algún pequeño conocimiento de ello, ¿no? Al menos de la parte así más teórica y quizás también algo de la práctica, ¿no? Y esto me anima, aunque esta es la 4ª vez en mi vida porque a veces el aprendizaje, creo que yo lo he explicado, el aprendizaje espiritual va como una escalera de caracol que de vez en cuando vuelve a caer otra vez en los mismos temas, ¿no? Lo único que pasa, esto es, ¿no? Y yo creo que esta es la 4ª vez que yo vuelvo sobre el tema del Sochen, ¿no? He pasado una vez, he pasado 2 veces. Cada vez que he pasado, yo he hablado algo del Sochen y he utilizado alguna técnica que me ha parecido que he podido aprender que me viene de ahí, y en cuanto que me ha empezado a funcionar a mí, he dicho, bueno, pues esto pueden empezar también a funcionar a la gente que trabaja conmigo, y la he empezado a utilizar, ¿no? Y ahora que llego ahí por 4ª vez, creo, pues me parece que empiezo a tener una visión más en profundidad de todo lo que eso significa, ¿no? Donde yo sé que comienza esta enseñanza es unos 1900 años antes de Cristo. Es decir, a 4000 años de distancia de ahora, más o menos. Son muchos años, son mucha distancia.
Y ya es sorprendente que desde tanta distancia tenga yo aquí un texto traducido en castellano y tenga un texto traducido en castellano por el Capriles, o Elías Capriles, que habla castellano porque no recuerdo ahora mismo, de un país sudamericano, no exactamente del cual, por tanto su lenguaje de origen es el castellano y tiene, sabe algo aunque él creo que no es traductor, pero sabe mucho del tibetano, porque ha sido discípulo de varios maestros del Dzogchen, el último de los cuales, Mankai Norbu, que ha muerto hace relativamente poco y que estuvo en Roma durante el final de su vida, creo, pues este es un discípulo de él, ¿no? Que yo sepa, Mankai Norbu es uno de los maestros que ha estado sosteniendo la enseñanza Dzogchen desde el principio de su enseñanza. Una de las cosas interesantes de esta técnica y esta manera de entender las cosas es que se ha usado para empezar y para terminar el camino espiritual. ¿Y por qué es más interesante? Porque yo creo que muchos de ustedes están en esa posición de comienzo y se puede empezar desde ahí. El mismo Elías Capriles empezó desde ahí. No empezar con el Lam Rim, con el camino gradual y toda esta historia, sino directamente desde ahí. Lo cual lo hace una técnica muy apetecible para poderla compartir con gente que no tiene encima, bueno, toda la evolución que supone el Lam Rim, ¿no? Que implica mucha evolución, mucho tiempo, mucho tal, ¿no? Y esta enseñanza sí se ha utilizado para las dos cosas. Ya digo que Nankai Noru creo que la está utilizando. Creo, no porque yo lo conociera, sino porque en sus libros lo explican, o a mí me ha parecido entender eso. A lo mejor lo he entendido más, ¿no? Que lo estaba empleando desde el principio para empezar con los 3 principios de Gareth Dorje y se ha mantenido ahí todo el rato, ¿no? Esto es una de las razones por las que yo me animo hoy a iniciar un ciclo un intento de enseñanza o de compartir técnicas con vosotros del Dzogchen, porque creo que se pueden compartir. La tranquilidad y la paciencia que requiera, ¿no? En general, esto requiere paciencia, ¿no? La siguiente cosa que me llama mucho la atención y por la que llevo hablando de ello ya en algunos grupos un tiempo, es porque ustedes sabéis que yo hablo de lo eterno para hablar de una parte de la naturaleza humana, de todos los seres humanos, no de los que han hecho una evolución espiritual, porque esa cosa es increada. Puede decir que cada ser humano tiene eso dentro de esto que llamamos lo eterno, cogiendo las palabras del Zohar, donde le llama el eterno. Yo le he cambiado el artículo. ¿Por qué le he cambiado el artículo? El Zohar es un texto que está escrito en España, en hebreo, en el siglo, se me olvida, en el 1100 o por ahí, ¿no? Por un hebreo, es anónimo, pero parece que se llamaba Sentó, el hombre que escribió aquello en hebreo. En aquella época, en el medioevo, probablemente no tenía más remedio que decir el eterno. El eterno dice la traducción que yo he leído del Zohar al castellano y creo que está bien hecha, está hecha por cabalistas, corregida y tal cual. Este hombre, cuando habla del eterno, dice que es la última instancia espiritual con la que se conecta, aun estando en todo desde el principio, es la última a la que llega a tomarse contacto con ella, ¿no? El caminante va desarrollando todas las capas espirituales y al final llega un momento donde dice el Zohar, pues todavía tienes una más, no que tienes que crearla como las anteriores, sino que están ya, ¿no?
Dice, ¿y esto cómo está? Y dice, esto le llamo el Eterno y es incognoscible. Es decir, no se puede conocer. Inmediatamente el hombre no dice más nada de ello. Coherentemente, si dice que es una cosa que no se puede conocer, ¿qué va a decir detrás? Porque no se puede conocer, ¿no? Yo creo que tengo una cara muy dura y me atrevo a decir 2 o 3 cosas más de esta cuestión. Una es que no habla. Y creo que alude a ella Lao Tse en un texto que 300, 400 años antes de Cristo, que me habéis oído también citar muchas veces, que dice, el que sabe no habla y el que habla no sabe. Y mi interpretación es, el que sabe dentro de ti no habla dentro de ti y el que habla dentro de ti no sabe. Yo me creo esa frase de Lao Tse y me creo que mi traducción, que le he añadido dentro de ti, aclara la comprensión de lo que está diciendo. Porque si yo digo, el que sabe no habla, pues yo estoy hablando, pues no sé. Eso sería cierto, ¿no? Y sería cierto en muchos sentidos, porque yo asumo lo que dice Sócrates, de solo sé que no sé nada, lo cual, picha, ¿y cómo habla? Porque tengo mucha cara dura, pero me creo que no sé nada. Y me creo que las cosas que digo habría que tomarlas entre comillas. Váyase que sean tonterías mías, ¿no? Mi experiencia con respecto a la conexión con esto es que no habla. Y si no habla y no te transmite imágenes, y no, ¿para qué puñetas sirve tener eso ahí, ¿no? Pues justamente me interesa el Sochen porque habla de cómo puñetas, yo hablo muy malamente, ¿no? De qué manera esta cosa que no habla, sin embargo, podemos recibir bendiciones de él. ¿Está? O de lo, que digo yo. ¿Por qué digo en vez de él lo? Porque si yo digo él con mayúscula, entiendo que en el medioevo no había más remedio que llamarlo él con mayúscula. Es una referencia a lo divino. Desde luego es lo más divino que tenemos los seres humanos. Ustedes sabéis que yo soy un poquillo ateo, ¿no? Es decir, que no creo que aparte de esa cosa divina que tenemos todo el mundo, haya otra cosa afuera. Los que creen en un Dios y tal, pues creen que hay otra cosa afuera. Pues yo no estoy muy seguro de eso. Y no tengo experiencia de eso. Sí tengo experiencia de alguna conexión con lo eterno. El llamarle lo, primero está referido al pseudo Dionisio de Alejandría. Ya no había oído algunos hablar de este personaje, que es uno de los neoplatónicos o de Plotino, de las dos cosas, de Platón y de Plotino, que han influido en el cristianismo y en la teología cristiana. Y entonces el hombre dice, a ver, es divertido leerlo, porque dice, voy a verlo, a ver qué hay, ¿no? Y entonces deja la escritura y sigue un poco más abajo y dice, pues no es ni masculino ni femenino, ¿no? Pues es lo, ¿no? Y además nos quitamos el rollo del patriarcado, del lugar preponderante del hombre, porque si no resulta que Dios es un hombre y que los sacerdotes en muchas religiones monoteístas también son hombres, las mujeres a veces están prohibidas, como pasa entre los hebreos. A mí esto me cansa ese rollo, ¿no? El decirlo es decir, mira, ni para él ni para ella. No. Y por tanto no es un reforzamiento del patriarcado, sino más bien un cuestionamiento. Curiosamente, este pseudo Dionisio, el areopagita, tiene una palabra así un poco chocante, ¿no? He perdido el hilo. Estaba hablando de que no es ni masculino ni femenino. Y a este hombre es uno de los que inicia una definición de lo divino que es en negativo.
por lo que se llama, porque dice que no se puede afirmar nada de Dios, sino que solo se puede decir ni es hombre, ni es femenino, ni es masculino. Dice, pues ya nos hemos aclarado mucho. Pues ahí viene mi lío, ¿no? Pero hay todo un intento teológico cristiano o de raíz cristiana que yo creo que está aceptado. No tomarme muy en consideración porque no soy experto en teología cristiana, ¿no? Pero creo que no está mal visto este señor, ¿no? No creo que esté mal visto porque él define, y aquí viene una cosa que nos resuena a casi todos los que estamos aquí, que hay 9 coros angelicales, no 1, ni 2, ni 3, sino 9. Y dice, este tío habrá estudiado eneagrama. Podría ser porque era discípulo de Plotino, y Plotino tiene su obra, al final de su vida, la enmarcó en eneada, es decir, en bloques de 9. Dice que le dio a Plotino con el 9. Yo tengo una teoría, ¿no?, que es la misma que le dio a Dante, y es porque de alguna manera son herederos de las Eneadas de Heliópolis, del Heliópolis del Antiguo Egipto, que ya empezaron a decir que los dioses eran 9, ¿no? Y entonces empezaron a hacer agrupaciones, yo creo que algunos con menos fortuna y otras con más, de 9, hasta donde yo puedo entender eso, que es muy poco. Primero porque hay mucha distancia de Heliópolis, del tiempo en que en Heliópolis se decía estas cosas en el Antiguo Egipto, para esta parte, ¿no? Pero es de las enseñanzas en que empieza a hablar del 9. Todo esto es, para un estudioso del eneagrama, te pone los dientes largos, ¿no? Porque dice, esta gente parece que estaban en el rollo del eneagrama. Y cuando este señor que he citado antes coge los coros angelicales y lo divide en 9, y para mí que es obvio que el hombre tiene algún conocimiento del árbol sefirótico de los hebreos, pero el árbol sefirótico tiene 10 puntos. Y este no dice 10, dice 9. Se come uno. Y entonces coge los coros angelicales y los va poniendo de una manera similar a como hace Dante, en un orden de menores a mayores, ¿no? Yo no me acuerdo bien de los nombres de los 9 coros que hacen los cristianos. Creo que el primero son los ángeles, creo, ¿no? Si alguno se lo sabe y me corrige, yo se lo agradezco. El segundo son los arcángeles, etcétera, ¿no? Y termina con los querubines y los serafines. De los querubines, que es el coro 8, dicen que están ardiendo en el amor divino, y de los 9 dice que están no sé exactamente la expresión que se usa, pero yo lo doy como trastornado por la presencia de Dios, ¿no? Como que están un poco más para allá que para acá. Entiendo que dicen algo así, ¿no? Bueno, mi traducción ahora que no estoy muy... ¿Sí lo dice? Esto lo dice Pseudo Dionisio de Alejandría. Aria era el Areopagita, que era un título que en su tiempo estaba muy bien visto, que es de los ortodoxos, es de los cristianos que pertenecen a esa zona de por ahí. Pero su división en 9 coros se mantiene hasta la actualidad. Y para mi gusto es una referencia al 9 como 9, con 9 elementos espirituales que se estructuran yendo del 1 al 2, del 2 al 3. No es exactamente así como estoy diciendo, pero es muy parecido a eso. Bueno, estas coincidencias le dan a uno, le hace que le interese más la doctrina, porque lo poquito que yo sé del tema espiritual está muy unido al rollo del eneagrama. Estaba tratando de explicar las razones que me llevan a empezar a trabajar con esta técnica, y que me gustaría mantenerme ahí,
pues mucho tiempo manteniendo la enseñanza, mi enseñanza en esa estructura, ¿no? ¿Y por qué me interesa tanto? Ya esta es la tercera razón que voy a dar, ¿no? Me interesa porque el término Dzogchen significa plena o gran perfección. Unos dicen plena y gran, al final suelen traducir por la gran perfección. Cuando hablan de la gran perfección, a veces hablan de la gran perfección que permite llegar a su realización máxima. Es decir, que los grandes santos, los grandes maestros del Dzogchen, se supone, o de la Tillana o de la Yoga, como se llama en sánscrito, pues se supone que han llegado a una gran perfección. Pero yo no lo digo por eso. Yo lo digo porque lo que me parece una gran perfección es la manera que tiene de trabajar. ¿Está? ¿Se me entiende? ¿Y en qué consiste esa manera? Ahora es cuando Lola me puede echar una... Sí, porque me permite no agotar mucho mi voz y probablemente te van a oír mejor mis compañeros. Yo tengo este. Tú tienes ese. Mira, lo que quiero que leas, está tachado lo que no quiero que leas. Ve leyendo poquito a poco para que yo haga un pequeño comentario de cada... Con respecto a la condición de la base está escrito: nuestra propia gnosis o cognitividad no dual es la base de todo. Está ahí. Yo no sé si es entendible con facilidad esto que está diciendo, ¿no? Me habéis oído hablar alguna vez del escepticismo y me habéis oído decir que me gusta lo que dice el escepticismo. Uno de los principios del escepticismo es una escuela filosófica griega que dominó la academia griega desde el 700, creo, no son muy fiables mis cifras, desde el 700 antes de Cristo hasta el 1 o el 2 después de Cristo. Es decir, que básicamente la mayoría de los filósofos eran escépticos. Y uno de los principios del escepticismo dice que el pensamiento dual es bueno o malo, hombre y mujer, frío caliente. El pensamiento donde coge dos cuestiones dice que son opuestas y distintas. Y lo que decían los escépticos, que toda propuesta tenía tanta verdad como su contraria. Es decir, que si digo de alguien, de algo, de alguna cuestión que fuera mala, tendría tanta verdad como si digo de esa misma cosa que fuera buena. Si uno hace con el lenguaje eso, que niega los opuestos, el lenguaje que es un proceso de discriminación, el lenguaje castellano y todos los que yo conozco, que son pocos, porque además los conozco mal, que anda con oposiciones todo el rato, ¿no? Lo que decían los escépticos es que lo primero que había que hacer era parar de utilizar un pensamiento dual, pensamiento bueno, malo. Y entonces, ¿cómo se trabaja? Porque claro, una vez que uno ha dicho eso, no se puede uno equivocar. Porque error y verdad es una dualidad. Luego, si yo me creo esto, no podríamos decir de nada que fuera correcto o incorrecto. ¿Está bien? Los escépticos decían algo más que me parece interesante, y es que decían que si uno era capaz de mantener la mente en la no dualidad y aguantaba ahí el tiempo suficiente, llegaría un momento donde podría llegar a un estado que es similar a lo que dice el budismo de nirvana, solo que esto le llaman con otra palabra, que es la atarasia. Atarasia es otra cosa. Es el final de la angustia. Llegar al final de la angustia. Pensando eso, ¿no? Cuando el texto que ha leído ella es un texto de Chenra Rinpoche, hace 4000 años, y nos ha llegado hasta aquí, cual ya tiene fuerza, ¿no? Es decir, que yo, cuando hay textos
que atraviesan los siglos y la distancia geográfica y nos llegan traducidos a nosotros ahora, dice, el tío que escribió esto, la persona que escribió esto, tenía ¿cómo lo vamos a llamar? Una bendición, una buena suerte del copón bendito, porque es difícil que llegue un texto de tan antiguo a esta parte y que lo tenga y lo lee Lola, ¿no? Y además con un poquito de esfuerzo lo entendemos, ¿no? Y esta dice que es la base, ¿no ha dicho eso? Pero acordaros de la cognitividad o no dual es la base del conocimiento no dual, es decir, mirar las cosas no como hombre y mujer fueran cosas opuestas, sino que son las dos caras de la misma verdad. ¿La verdad cuál sería? La sexualidad de la naturaleza humana, o la sexualización, o como queramos llamarlo, ¿no? Pero no son. Y lo bueno y lo malo serían las dos caras de la concepción moral de la mente humana. No dos cosas opuestas. ¿Qué diferencia hay? Si yo tomo una moneda, la cara y la cruz, no puedo tomar una sola, tomo las dos juntas. Y si yo tiro la moneda, tiro las dos juntas, no una de ellas. El aprendizaje que dice, suelta lo malo, quédate con lo bueno, dices, pues tienes un problema si te crees esto. Si te crees que bueno y malo son las dos caras de el interés moral de la conciencia humana, pues no te puedes quitar lo bueno y quedarte con lo malo, como no te puedes quitar la cara de una moneda y quedarte con la cruz, o viceversa, ¿no? O te quitas la moneda y tú no piensas en contextos morales, o tienes otra manera de enfrentar la cosa moral, pero desde luego no, lo bueno me lo quedo y lo malo lo ocupo o se lo imputo a terceros. ¿Se entiende el juego? Curiosamente, esta enseñanza Dzogchen, que se trabaja ahora al final del budismo, en el budismo tibetano, que sabéis que hay 4 o 5 escuelas que se mantienen actualmente con buena salud, en el final todo el aprendizaje lo llevan dentro de una escuela, siguiendo sus técnicas y que son diferentes, y su estrategia y lo que es la enseñanza, ¿no? Distinta. Pero cuando llegan a esta enseñanza se mezclan unos con otros, ¿no? ¿Sabes? Y tiene que ver con esto que estoy diciendo también, ¿no? Es decir, la enseñanza que da la escuela de al lado, pues cuando llego aquí es tan buena como la de mi escuela, ¿no? Y yo creo que hay una cierta tradición de que la gente de una escuela aprendan con otra, ¿no? Y después escriben libros de la escuela de la que no, que eso ha llegado al final, no al principio. ¿Entendéis la broma? Y significa un poco decir, ¿y qué más da que sea de una escuela a otra? Lo que nos da es que somos gente que queremos aprender y que este aprendizaje está más allá de que yo tengo la verdad y tú no. Esto no lo dicen las escuelas de budismo tibetano, dicen, esta es la manera que yo tengo de enseñar y si quieres aprender conmigo, sigue esta escuela. Y está bien, si yo quiero, como yo he aprendido y me ha dado muy buenos resultados esto, pues yo enseño lo que yo he aprendido. Sin embargo, cuando llegan a este nivel, pues hacen esta mezcla, ¿no? De manera que el Dalai Lama tardó mucho en descubrirse que en Potala, en las habitaciones privadas, tenía una capilla Dzogchen, que en teoría está más cerca de los Nismapas, que son la escuela antigua. No es así porque al final, y el que yo sepa, el maestro, el Dalai Lama tiene, que se dice que tiene todas las iniciaciones, luego tiene todas las iniciaciones que pertenecen al Dzogchen, ¿no? No es ajeno a ese conocimiento. ¿Está bien? ¿Seguimos con esa lectura? Espérate, antes de que sigamos, os voy a proponer que empecéis a meditar. ¿Por qué? Que yo sepa, la meditación no dificulta la escucha. Y yo quiero que escuchéis como si fuera música, las palabras de Lola, y si yo hago comentarios, que no sé si lo haré o no. Pero quiero que empecemos a meditar ya porque tenemos un tiempo limitado
y me gustaría que a partir de ahora estemos en meditación hasta la hora de irnos, ¿no? Os propongo estar tendidos, os propongo dos posturas de estar tendido. Una es la del león dormido, que es acostado sobre el hombro derecho. Los que estáis aquí lo estáis viendo, y en postura fetal. La rodilla que está abajo está más arriba, la que está afuera está más abajo, y es muy arqueado sobre la cabeza, está humillada. ¿Se entiende? Yo voy a proponer, por ejemplo, vamos a percibir la totalidad del cuerpo de uno. Y podemos empezar inclusive, que pertenece a esta enseñanza, esta meditación de los 4 pasos que yo hago con frecuencia. La rodilla de abajo más doblada, la de encima un poco más extendida. Y ahí trataros de poneros cómodo. Podéis notar la totalidad de uno pero también podéis tomaros lo que trabaja el Dzogchen, es el presente, lo que ahora mismo se le presenta a uno. De manera que lo que se esté presentando a cada uno de vosotros, de momento eso es lo que tenemos. Y no hay que pensar que eso esté mal ni bien, acabo de decir que eso no existe, sino que el presente es la única verdad que existe. De manera que está aquí ahora, en la posición en que estáis, teniendo las sensaciones que tenéis, es lo que hay, ¿no? Y es la única verdad que podemos ver ahora. No es que sea la verdad última de la contemplación, que es como se llama esto, sino la apariencia que tiene ahora mismo. Y por tanto es lo que tenemos que mirar. No para creérselo, no para creérsela que esa es la verdad última, sino para creerse que eso es lo que el fenómeno que nos alcanza, ¿no? ¿Puedo leer el siguiente? Con respecto a la naturaleza del sendero, está escrito: el sendero autoperfecto se encuentra más allá del esfuerzo y del progreso. Ahí. Fijarse, lo digo para que lo vayáis intentando. No hay que esforzarse en nada, ni hay que intentar progresar en nada. Solo hay que estar ahí, en esa presencia que podéis tener cada uno, intentando no manipularse, ¿no? ¿Has dicho algo más aparte de la autoperfección? ¿No habla del esfuerzo? Habla del esfuerzo. No hay que esforzarse. Esta es un trabajo que es natural. Uno lo que trata es de tomar contacto, de observar la conciencia de uno de manera natural, tal como se nos desvela ahora mismo. Y por tanto no hay que esforzarse ni hay que querer lograr nada. Hay que estar ahí mirando eso sin empujarlo para ningún lado. No es que tenga que pasar una cosa o que no tenga que pasar otra. Uno está ahí mirando aquello. Y ese es, como ha dicho, el sendero. El sendero autoperfecto se encuentra más allá del esfuerzo y del progreso. Autoperfecto quiere decir que en la medida en que uno se abandona a contemplar esa cuestión, puede empezar a producirse esta autoperfección, es decir, que la propia técnica le va a uno librando de cosas. Venga, seguimos con la siguiente. Con respecto al significado del fruto, está escrito: el fruto es la manifestación de la, entre comillas, autoperfección de nuestra propia condición. Es decir, que el logro que se obtiene es notar algo que ya tenemos todo el mundo y que habitualmente no tenemos. Con respecto a la postura que os he pedido tomar, el budismo la llama el espacio del Dharmakaya. El Dharmakaya, entiendo yo,
que es la misma cosa que yo llamo lo eterno. Es decir, que en esa posición es posible que nos llegue la influencia de lo eterno. Que dicho sea de paso, una de las características que yo creo que tiene es que es ajeno al pensamiento dual. Y precisamente su bendición se nota en que uno se limpia del pensamiento dual precisamente meditando de esta manera. Es como si le estuviéramos pidiendo a lo eterno de cada uno de nosotros sin palabras, porque no sabe de palabras, o las palabras son un obstáculo para tomar contacto con él, que nos haga darnos cuenta de esto, que lo percibamos. No nos damos cuenta de nada, pero seguimos ahí, ¿no? Y una de las maneras en que notamos su eficacia es que al levantarnos de la meditación estamos un poco más libres de creernos que somos buenos y los demás malos, o que somos malos y los demás buenos, que ambas dos cosas son un infierno de mucho cuidado, ¿no? Seguimos con el 7. Con respecto al principio de la visión está escrito: a la luz del sentido verdadero no hay nada sobre qué pensar. Esto es fácil de entender, lo acabo de decir. Lo que hay es un abandono en la mirada sobre la conciencia de uno. Pero no tiene ningún sentido pensar algo o no pensarlo. Y los pensamientos habrá que desidentificarse de ellos. Si vienen, hacemos lo que hacemos en meditación, que los vemos como las nubes por el cielo, que uno ni intenta retener ni intenta empujar, se limita a escucharlo. Y lo que plantea el Dzogchen es que si uno los contempla con calma, van desapareciendo conforme van surgiendo, como las rayas en el agua, dice una de las técnicas del Dzogchen, que es contemplar los posibles pensamientos, cómo van atravesando la mente y finalmente no queda nada, no deja marca ninguna. Con respecto al principio de la contemplación está escrito: a la luz del sentido verdadero no hay nada sobre qué meditar. Esto es tanto como si yo digo que habría que meditar sobre la vacuidad o percibiendo la vacuidad de tu mente. Y percibiendo la vacuidad de todo lo que aparece, que es impermanente, que estas cosas que se han podido ir trabajando con la vacuidad. Es decir, que esta es una meditación en el vacío de la conciencia, donde uno contempla el fondo de la conciencia muda, ¿no? O en los momentos de silencio de la conciencia. Uno puede estar oyendo su pensamiento y en cuanto que hay un vacío de pensamiento, ahí tienes la conciencia desnuda, ¿no? Y practican una técnica que le llaman Tresco, que es cuando uno percibe este vacío de la conciencia, uno se abandona a ello. Es decir, suelta todas las tensiones que tenga y se deja estar ahí. Con respecto al principio del comportamiento está escrito: a la luz del sentido verdadero no hay conducta que adoptar. Como no hay conductas buenas ni malas, ¿qué vamos a decir de la conducta? Pues no hay ninguna recomendación moral de que hagas o no hagas nada, sino que lo que te dicen es que te dan otra indicación de la conducta, y es que la conducta no debe de estar guiada por el concepto. Y por tanto, voy a hacer esto, hacer un plan, implica dejar toda la conducta amarrada a la palabra. Cuando la visión de la conciencia limpia de palabras es lo que nos interesa. De manera que cada vez que una persona se amarra a un plan, está poniendo un velo entre su mirada y la limpieza de la conciencia. Con respecto al ejemplo está escrito: el ejemplo de la mente es el espacio. Bueno, este es lo que habéis meditado conmigo. Creo que lo hemos trabajado mucho. Lo hemos trabajado con Samatha, que es esta visión del espacio,
y notar que esta es mi conciencia, lo que yo veo del espacio ahora, lo que yo veo de esta sala, con vosotros allí tendidos y de las ventanitas de los demás, pues está relacionado con lo mismo. Lo que veo es un espacio. Cuando llega a la pantalla, el espacio gana una dimensión peculiar, pero ahí sigue habiendo un espacio, ¿no? Y es la identificación de la conciencia de uno con el espacio. De manera que uno es más lo que está viendo ahora, el hueco que percibe ahora. Digo el hueco hablando de la conciencia como un útero, como un saco, que contiene la realidad que se me aparece delante de los ojos. Esto de la realidad que se me aparece ante los ojos, creo que es lo que yo entiendo que es el Mahamudra, el gran gesto, ¿no? La presencia, el presente actual. En términos teístas, sería como Dios se está desvelando ahora. Parece que hay un tímido aplauso. No sé si lo habré dicho muy bien. Esto no está bien que yo lo diga porque es pensamiento dual. Venga, sigue con eso. Con respecto al signo característico está escrito: el signo de la mente es la verdadera condición de la mente. Esto es fácil de entender. Lo que nos interesa de la mente no es que tenga un muñequito dentro que soy yo, que esto más bien habría que olvidarse de ello. Lo que nos interesa de la mente es que si conecto, si soy capaz de contemplar el saco de mi conciencia sin enrearme o enloquecerme con los contenidos, esta es la visión que nos interesa. Sigue con eso. Con respecto al significado está escrito: el significado de la mente es la verdadera condición de la existencia o BOM. Eso también se entiende. BOM es el nombre primitivo de la gente que trabajaba esta enseñanza y que siguen habiendo enseñanzas BOM en la actualidad, aunque yo no las conozco, y las que yo conozco me llegan a través del budismo. Pero ahí vamos. ¿Y lo que sigue? Los próximos 3 versos expresan las 3 características del estado natural, que es 1, no originado, 2, sin interrupción y 3, libre de la dualidad, originación / interrupción. 2 puntos. En la dimensión no originada de la verdadera condición de la existencia o BOM se encuentra patente, entre paréntesis, la sabiduría o gnosis primordial sin interrupción. Esto, entre guiones, esfera única libre del dualismo, originación, guión, interrupción. esto lo que está diciendo es que el desarrollo de todo esto en su profundidad máxima llevaría a permanecer 24 horas al día continuadamente en esta percepción no dual de la realidad, sea cual sea la realidad que se te presente, ¿no? Sería mantener la conciencia continuadamente ahí, ¿no? Como última opción. ¿Está bien? Muchas gracias, Lola. Sí. Bueno, como introducción a la técnica que quiero trabajar y como explicación de por qué me parece tan interesante, es porque es natural, porque no hay que hacer esfuerzo, porque esta percepción se va abriendo en ese espacio lentamente en nosotros, y porque una de las cosas que tiene es que cada rato que uno consiga estar, aunque sea por segundo, en esa contemplación, o lo ve así, es como va uno, se va ahondando en el conocimiento de esto. Si alguno de vosotros encuentra malestar en la postura y quiere cambiarse, yo no tengo inconveniente en que lo haga. Lo digo porque no voy a decir esto más, pero vamos a estar ahí un rato. Ahora me gustaría que profundizáramos en lo que damos de sí en esta meditación ahora, no mucho más.
yo voy a repetir lo del cuerpo como montaña, no, escuchar mi palabra igual que el ruido de la sala de al lado, o si hay ruido en la calle, no es más importante, es por si en algún momento es de alguna utilidad. El primer paso puede ser sentir el cuerpo como una montaña. Una de las bondades que tiene sentir el cuerpo como una montaña para mí es el reconocimiento de que mi cuerpo está donde tiene que estar, como tiene que estar. Y esto no quiere decir que uno no tenga dolencias o molestias en el cuerpo. Quiere decir que sea como sea el asunto, el presente es el único tiempo que existe. Esto forma parte también de la enseñanza Xochitl. El pasado no existe, no tiene arreglo. El futuro tampoco existe y no hay manera de preverlo. De manera que cualquier proyecto que implica que uno va a hacer mañana estaría bien si hiciéramos como los cristianos que decían, si Dios quiere, los cristianos antiguos, cuando yo era niño, se decía, voy a ir a no sé dónde si Dios quiere. O también se podría decir, mañana quiero ir o me gustaría ir a tal sitio, ya veremos. Ya veremos significa que si mañana me encuentro enfermo, pues no iré. O si mañana aparece otra propuesta mucho más interesante, pues probablemente tampoco vaya. Es decir, es reconocer que el futuro que delineamos en cualquier plan es incierto y que nadie sabe, que la humildad es el reconocimiento de que nadie sabe si haré lo que he previsto. Es que me he sacado un billete de avión a Honolulu. Sí, pero si tienes una diarrea loca y 40 de fiebre, pues no vas a Honolulu porque no te subes al avión, porque el reconocer que no somos dioses o alguien que maneja el futuro hace que uno cualquier predicción la deje abierta. Ya veremos si Dios quiere. El segundo paso es tener la mente no focalizada. Esto ya lo anuncié antes, ¿no? Que es escuchar mi voz, escuchar vuestros pensamientos, escuchar el ruido del aire acondicionado, escuchar los sonidos de la sala de al lado. Y todos están en su sitio. No hay unos que estén bien y otros que estén mal. No hay unos que quiero oír y otros que no quiero oír. Esto es todo dual. Sino que hay una aceptación de lo de ahora porque es la única realidad que existe, sea lo que sea. De forma que ahora sentimos el cuerpo como una montaña y la mente aceptando el presente sin oposición ninguna. Y tenemos la mente abierta y no focalizada. El cuarto paso es que nos abstenemos de hacer cualquier enjuiciamiento y si se nos viene, nos desidentificamos de él. Hace un rato yo hice un pensamiento positivo, diría, están dando un aplauso, quizás sea que lo estamos haciendo bien. Esto es pensamiento dual y no nos interesa, ensucia la mente.
es mejor mantenerse en la humildad de que no sabemos. Y en el intento de mantener la contemplación del fondo de nuestra conciencia, el fondo mudo y vacío de nuestra conciencia. De forma que si esto funciona, funcionaría de forma natural, sin empujarse, sin forzarse, sin esperar que eso se haga, sino observando lo que nos viene, aceptando lo que llega, manteniéndose lo más desidentificado posible, vacuizando o haciéndolo vacío las cosas que nos vayan atravesando la mente. La observación de la mente aparece en colores. Habéis observado que detrás mía he puesto una tanca, la única que tengo, la tengo desde hace unos años. La regalaron personas que están aquí ahora en esta sala. Y representa al Buda Samantabhadra, pintado en azul, unido a su consorte Samantabhadri, que está de espalda, se están besando los dos. La conciencia del caminante, podríamos estar entre esta imagen azul y masculina y esta imagen femenina, y Buda Samantabhadra es el Buda de todo lo bueno, no lo bueno en el sentido dual, sino en el sentido de aceptación del presente del que yo hablaba. Y se puede visualizar en algunas circunstancias a través de un color azul oscuro. Y Samantabhadri, la parte femenina de ese Buda, que está haciendo un todo, se puede visualizar como una cosa blanca. No es que tengáis que visualizar eso. Es que a veces se visualizan colores y se supone que Samantabhadra, o se sabe, es el que abre la sucesión de la familia búdica y por tanto puede ser el color preponderante en determinado momento en la mente. No hay que forzar nada, ni remotamente. Hay que aceptar lo que hay. Pero el sentido de la imagen es esa, hasta donde yo logro entenderla. Este Buda que se representa no es un Buda físico, no es un ser humano, como cuando hablamos de Gautama o Sakyamuni. No es un ser humano histórico que haya podido existir, como Manjusri. No es eso. Es la primera parte de la naturaleza búdica de la mente humana que se suele que abre la mente a la naturaleza de lo búdica, a la percepción o a la contemplación de la naturaleza búdica. Es decir, es una parte de la mente de los Budas realizada.
La realización quizás sea un término que parece que implica que uno hace eso, que alguien hace eso. Y más bien sería que la conciencia de uno en la contemplación se va deslizando hacia eso. No que uno lo haga, sino que se va desvelando esa parte de la naturaleza humana que la tenemos oculta generalmente por las mismas palabras. Puedo recomendar esta técnica de no forzar la respiración, de tenerla muy, muy suave, muy finita. Quizás inclusive con esa recomendación de no apoyarla en los dientes ni en el techo del paladar para evitar hacer fuerza, ¿no? A veces estamos meditando y nos damos cuenta de que la lengua está haciendo presión sobre el paladar o sobre los dientes. A ver si podemos relajar toda esa musculatura, si es así, ¿no? Podemos soltar todas las tensiones, que es la esencia del tresco, ¿no? Soltar, no forzar nada. Personalmente, cuando yo noto que suelto mis tensiones, a veces percibo como un pitido en los ruidos, los oídos, como una vibración quizás parecida a la que tenían las luces de neón antiguas, ¿no? Que hace como un chirridito. De Tartantulku creo que lo he leído que la describe como si con un cristal rayáramos un metal o algo así, un chirridito bastante agudo, bastante tenue. También noto cuando hay mucho silencio como una presión en el oído, ¿no? Lo que se intenta en la contemplación es descansar ahí. Es decir, que uno encuentre una situación de suficiente comodidad como para que uno se deje estar en esa percepción sin
sin manipulación ninguna, ¿no? Se abandone en eso. Aunque uno de los elementos que permite que la contemplación se sostenga ahí es la quietud del cuerpo. Si tenéis alguna molestia, no hay ninguna dificultad en que cambiéis la postura, y lo que haremos entonces es mantener la post-meditación. Esto significa que quizás durante el tiempo que llevamos meditando, algo se ha limpiado nuestra mente, al menos estaremos más calmados, espero. La primera cosa que se puede adquirir, me parece que la siguiente cosa que se puede adquirir es un mayor placer con la vacuidad. La vacuidad al principio da miedo. En las primeras meditaciones que uno hace sobre la vacuidad, estaría bien que uno lo primero que haga es reconocer que le da un poco de angustia a la vacuidad. Y entonces dice, esto es miedo a la vacuidad. Se dice uno a sí mismo eso. Y después se abandona. El miedo es una fantasía, un fantasma, ¿no? Una realidad. La vacuidad es la realidad, una de las realidades últimas de la conciencia humana. Si alguno conecta con algo de este vacío que no sea inquietante, pues se puede sostener ahí, ¿no? Y si nos movemos, miramos a ver cómo está nuestra mente ahora y lo miramos sin concepto. La sentimos nuestra conciencia, nuestra cabeza, nuestro corazón, sin manipulación también, de manera natural, de manera... Es fácil decirlo de natural, es muy difícil dejarnos en paz, ¿no? Creo que nos hemos llevado la vida encordiándonos, diciendo que tenemos que ser más buenos, más verdaderos, más justos, menos airados, más, muchas obligaciones expresadas conceptualmente, ¿no? A mí me gustaría que en vuestra meditación mantuvierais lo mismo, la percepción de lo que hay ahora, y si hay diferencias, que os quedéis con el gusto que tiene este momento de ahora, ¿no? Que espero que no sea exactamente el mismo que del principio, pero que si fuera el mismo da lo mismo, no es que uno sea bueno y otro malo, por eso se dice sin logro. No es que yo quiero que tengáis logro, sino que miréis qué pasa, ¿no? Una de las cosas que puede suceder es que uno haga algo así como decir, esto que siento sería bueno que lo sintiera mi pareja o mi hijo o mi madre que tuviera un cierto deseo de que
que otras personas, o mi amigo o mi amiga, pudieran participar de estas cosas que uno ha podido a lo mejor encontrar dentro de sí mismo. Y que si lo ha encontrado porque estaba ahí y uno no mira. Y no hay ninguna ley que te impida mirar para allá siempre que te dé la real gana. Si todo marcha bien, esta meditación se colgará en el canal de YouTube. Me gustaría que se llamara Sochen 1. Como vamos a tener 3 días, o voy a tener 3 días seguidos de meditación en esta sala, es decir, el próximo miércoles y el siguiente, yo espero que se vayan subiendo como Sochen 1, Sochen 2, Sochen 3, para que cualquiera pueda volver sobre ella cada vez que le dé la gana y pueda. Estamos también grabando un audio que después, igual por la bondad de alguno de vosotros, se pueda transcribir, y yo espero irlo corrigiendo, porque el lenguaje escrito es muy distinto de las palabras, para hacer un texto sobre la conexión con lo eterno, ¿no? Un texto de cómo es posible esta conexión y que nos trae, que viene de ahí, ¿no? Que viene de ese silencio, esa vacuidad de la mente a nivel de cada uno. Recuerdo que lleváis 35 minutos en esa postura, no es para que cambiéis, sino para que os deis permiso, si tu cuerpo lo quiere, para ponerte en otra postura y seguir en esa posmeditación. De esa manera es igual de pasiva, es igual de aceptación del presente, mirando en dónde está ahora vuestra mente. Os hablaba de que a veces puede que uno encontrar algo le despierte el deseo de compartirlo con alguien. Si eso pasa, yo te invito a que lo pruebes, ¿no? Esto sería un golpe de bobichita, que es el mejor negocio que podemos tener los seres humanos, de tener buen corazón para alguien. Y que se puede intentar, hay 1000 maneras, tú puedes centrarte en tu corazón y ver ahí la cara de la persona que te interesa y ya está, no necesitas hacer más nada, ¿no? Y yo me creo que algo de lo que estás sintiendo le puede llegar al otro, ¿no? Lo bueno sería hacerlo sin esfuerzo. Me acuerdo de alguien, se me viene alguien, me dejo ir en esa imagen, sin mucho más perejil. No es malo, ¿no? Como decir, he pillado una mirada sobre mi vida que no es amarga, o que no es antipática, o que no es inquietante. Y que seguro que hay muchas personas que están muy necesitadas de un poco de ese aroma. Dice, bueno, pues a lo mejor no le llega, pero a lo mejor sí le llega. Lo que importa es tu disponibilidad a cambiarte por el otro, ¿no? Que bueno sería que mi madre tuviera esto. Esto es una de las técnicas de Santideva que podrían pertenecer al Sochen, ¿no? Qué bueno que mi madre tuviera esto y que yo tuviera su enfurruñamiento, su tristeza o su angustia por un ratito, ¿no? Es un deseo, ¿no? Una de las cosas que me gusta mucho del Sochen, que hasta ahora no la he dicho, y que sin embargo me parece primordial, es que considera que lo más importante que tenemos los seres humanos es el deseo. Por ejemplo, el deseo de que algo de esto le llegue a mi madre o a mi pareja y que algo de su ira o de su pueda ahora caer sobre mí porque yo estoy tranquila y quizás pueda
sentir su ira sin airarme yo también. La ira es muy contagiosa. Si alguien me habla con ira, yo le hablo con ira. Y a lo mejor ahora puede hacerte cargo un poquito de la ira de quien sea, sin devolverla a la ira, escucharla dentro de ti con un poquito de distancia, como si estuviera a un metro tuyo, ¿no? Es una de las meditaciones, mis mapas, lo que entiendo que Tartapuku llama Singh Yo. Yo no sé tibetano, de manera que me creo que lo digo muy mal. Creo que a veces lo he visto escrito con N, sería Sing Long, ¿no? Con L, no sé. Está bien, guay, es más sensato escuchar a vuestro cuerpo y a vuestro presente que a mí. Si tu presente te lleva a otra cosa, pasa de mis palabras, ¿no? Y lo digo desde el principio. La guía es tu conciencia, no mis palabras. Si mis palabras son útiles porque te acerquen a la escucha natural y de ti mismo, ¿no? Que me ponga más sencillo. Una de las características que puede tener la contemplación es que uno puede perder el sentido del tiempo, ¿no? No hay que preocuparse cuando la contemplación llega a una cierta profundidad. Uno no sabe si lleva ahí 10 minutos o una hora, ¿no? Uno está ahí despistado, ¿no? Y, bueno, lo digo por ejemplo, estáis llegando a 3/4 de hora de estar ahí, 3/4 de hora es un tiempo, ¿no? 3/4 de hora para estar quieto. El cuerpo protesta. El objeto de la contemplación es la conciencia de uno
lo más libre posible de identificaciones. Quizás a lo mejor en un futuro podamos trabajar eso, ¿no? Por ejemplo, los que estáis por meditación, quizás os pueda interesar ver los planes que tenéis actualmente en la cabeza, ya sean de vacaciones, ya sean de trabajo, ya sean relacionales, ya sean de lo que queráis, y vayáis viendo los planes tal como se os vaya viniendo, o pedirle a vuestra conciencia que os los traiga a conciencia para decir, ya veremos, ¿no? Simplemente no es que no lo voy a hacer, yo deseo hacerlo, pero ya veremos si lo hago, porque entre otras cosas, si no hacemos eso, el deseo del día que hicimos el plan nos hará esclavos mañana. Si yo digo que mañana voy a ir de pesca, si mañana es un día malísimo para ir de pesca, pues o me enfado porque no sale mi programa y no lo hago, o me voy de pesca cuando no se va a pescar. Cuando lo sensato sería, hoy no es un buen día de pesca, porque si es en el mar, porque hay mar de fondo, como sea la cosa, y se sabe que ahí no es muy difícil pescar, pues mi plan estaba mal hecho, porque yo no sabía que iba a estar hoy el día así, ¿no? Porque el plan que hice hace una semana era del yo de hace una semana, y el yo de hoy mira el presente de hoy y entonces es libre de ese plan, no está amarrado por él, ¿no? El problema que tenemos es que estamos amarrados de muchos planes. El plan más grave es quién soy yo, ¿no? La esencia más loca que nos amarra, ¿no? Víctor Hugo tiene una frase que dice: Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo. Y que creo que lo ha definido el hombre muy bien. Es una locura que es creerse una cierta identidad de uno. A lo mejor yo soy alguien que pelea contra las circunstancias difíciles de la vida y llega aquí y le dice: no pelees, tío, si peleas es peor, acepta el presente. ¿Cómo voy a aceptar eso? Si mi presente está lleno de maldades, ¿no? Cuestiona la apariencia negativa del presente, porque el presente es el regalo divino para que tú aprendas ahora. No sé qué lección tienes que aprender, pero está ahí a diario, continuadamente, ¿no? El presente que tenemos nosotros es el de la pandemia, pero esto es un coñazo y pues tendremos que aprender a tener paciencia, a mantenernos quietos, a contenernos por cuidar la salud, ¿no? Que es un deseo muy básico. Es decir, que el presente a veces es muy duro. Creo que el presente de la humanidad actual podía ser contemplar uno de los dolores de la humanidad ante su posible destrucción, porque estamos tratando mal a la tierra, al medio ambiente, y nos estamos tratando mal a nosotros. Las desigualdades aumentan, ¿no? Hay más pobreza, hay más sufrimiento por carencia y más derroche por exceso. Y esto parece que va al revés de lo que sería deseable, ¿no? Que fuéramos entrando en una situación más igualitaria, menos, creyéndonos que unos son más y otros son menos, ¿no? Desde este punto de vista somos todos iguales, todos tenemos esta cosa que yo llamo divina y que puede darnos las bendiciones que nos puede dar, que son muchísimas, y que estamos tan despistados que ni nos damos cuenta de que está ahí y las bondades que tiene, ni
Y sin embargo está ahí. Y yo podría imaginar, haciendo una cosa antropomórfica, que no sé si es muy adecuado, que está deseando que tú le pilles el rollo, que tú hagas esta conexión con eso, que no es una conexión de huir, sino una conexión que está en el fondo de tu conciencia, en el vacío de tu conciencia, ¿no? Por eso dice Lao Tse, 30 radios convergen en el centro de la rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Y después sigue con el alfarero que construye la tinaja, pero es su vacío lo que lo hace útil. Y después el albañil construye las paredes y los techos de las casas, pero es su hueco lo que la hace habitable. Y termina diciendo, en el ser está la virtud y en el vacío del ser, esta es la traducción que hago yo, está el camino del conocimiento. Está el Tao, como le llama el camino del conocimiento. En el vacío del ser está el camino del conocimiento. Lo recito porque creo que estaban hablando todos de lo mismo, ¿no? Y aunque los taoístas estaban muy lejos de Buda, me creo que estaban chupando rueda o compartiendo, más bien compartiendo, ¿no? Chupar rueda es una expresión, compartiendo parte de la sabiduría búdica que les llegaba a miles de kilómetros de distancia, porque probablemente estaban buscando encontrar lo mismo, ¿no? Y coincidieron de alguna manera, tuvieron la habilidad o la bendición de su Dharmakaya de permitirle, o de su Eterno, de permitirle que conectaran con la conciencia de Buda o compartieran parte de las bendiciones que tramitaba Buda, ¿no? Bueno, el hecho es que el siglo IV antes de Cristo fue un siglo que estuvo lleno de este estilo de fenómenos, no solo en Grecia también se dieron, me parece que de esa época más o menos, el siglo de Pericles, que es la edad de oro de la Grecia clásica, si no ando mal de memoria, y ahí podrían estar pues, tanto los grandes escritores griegos, ¿no? Que están están cercanos a esto, ¿no? Y está ahí también el escepticismo, con esta enseñanza de conseguir el final de la angustia, ¿no? La ataraxia, puede ser que se llame, ¿no? El cese del dolor, que era la enseñanza que trae Buda, el final del sufrimiento. Nos quedan 7 minutos para terminar. No lo digo para que hagáis nada, ¿no? Porque a ver si conseguís llevarse el estado de meditación a casa. Es posible si vais cuidando de que el pensamiento enjuicioso, que enjuicia, por ejemplo, un pensamiento que dice que bien me ha ido, que mal me ha ido, no te lo creas, ¿no? No es ni bien ni mal, es así, que es lo que importa. La realidad es así, no es ni buena ni mala. Y cuando digo así, así es la conciencia de Rosario, de Rocío, de Carlos, de Nuria, de Juan. Y no es ni buena ni mala, es así. Y está donde puede estar. Y si tenemos algo que decir de ello, ojalá la bendición de todo lo bueno, en el sentido que es lo mejor que hemos podido atisbar hoy, ¿no? Pues qué bien. Y a lo mejor mañana podéis, no sé cuándo lo colgará Carlos, si mañana a la mañana o a la tarde, podéis ir al canal y volver a ver el cacho que os guste, ¿no? Los que tengáis el libro de Elías Capriles, que en algún momento yo creo que lo he recomendado, y alguno de vosotros lo tiene, el texto que leyó Lola está sacado de ahí, ¿no? Está sacado del capítulo que se llama Budismo y Dzogchen, creo, o quizás sea antes, ¿no?
está en la página 174 y bueno, yo lo he escogido porque es el texto más antiguo que conozco que habla de esto. Y aunque el lenguaje, a mí me gustaría, a lo mejor me animo alguna vez a decirlo de una manera más coloquial o más cercana, ¿no? Que es lo que hago con Lao Tse, que está traducido de una manera que inquieta un poco, está traducido del chino arcaico, se las debe de traducir eso. El texto se llama Los 12 tantras menores y es un texto de Shenran Rinpoche, que es el primero de los maestros que abre la secuencia de los 12 Tompa, que son los grandes maestros que sostuvieron, según la enseñanza Dzogchen, este aprendizaje a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que los maestros estos morían y no dejaban discípulos vivos de su altura, sino que en un plazo de 100 años venía otro, ¿no? Y sin embargo se considera que forman un linaje, ¿no? Es un linaje que tiene 4000 años de sucesión de maestros que ya son maestros. Bueno, dice que es la contemplación o la manifestación, el fruto, lo que uno puede ir consiguiendo es la manifestación de la autoperfección de nuestra propia condición. Es decir, que es la naturaleza humana que se reconoce en su perfección, en su naturaleza. Perfección no significa idealización, no significa que tenga todas las virtudes en grado de perfección, que a lo mejor también, pero ese es harina de otro costal. Por eso creo yo que dice Lao Tse que en el ser está la perfección, en el ser está la virtud, y en el vacío del ser, en el hueco del ser, está el camino hacia el Tao, el camino del aprendizaje. No significa lo mismo la palabra perfección en un lado que en otro. Nos quedan 3 minutillos. A mí me gusta escucharlo. Si alguien tiene ganas de decir viva la Madre Superiora, yo digo viva. O cualquier otra cosa que le apetezca. Aunque hayamos dicho cosas muy raras, yo he tratado de explicarlas de lo mejor posible, lo mejor que me ha salido. Es un inicio. Vamos a tener 3 meditaciones más para seguir profundizando en esto. Y mi expectativa es que el año que viene todas las meditaciones tengan algo de esto. Hay muchas cosas, es decir, hemos trabajado cosas de vacuidad, que nos viene bien, porque hemos trabajado a cuidar del cuerpo, que es básica. Bueno, yo qué sé. Y estas cosillas las podemos ir, que están ahí para que las usemos a la capacidad de cada uno. Sí. ¿Se me ha entendido o hay alguna cosa que os ha rechinado mucho? Lo de la autoperfección lo que significa es que la contemplación de la naturaleza humana, de nuestra conciencia, tal como es, en vacío, no oscurecida, porque yo me creo que soy lo más bonito del mundo mundial y que todo el mundo me debe decir, oh, Juana, no, tonterías de esas, ¿no? Que la conciencia humana libre de esas identificaciones enloquecida y en la limpieza de su propio vacío produce este fruto, lo que tiene que ver con lo bueno y con lo malo, porque no entiende de eso. Es muy contradictorio con respecto a todas las normativas morales que nos han dado. Bien. ¿Está bien? Ya solo quedan 2 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, o la hace, o que Pedro se la bendiga. No es una maldición, es una bendición. Si no tenéis ganas de hablar, una de las cosas que nos inquietan a veces es la voracidad por aprender. Y si esa voracidad se ha atenuado un poquito ahora, un aplauso. Porque estamos más cerca de la verdad que tenemos en nuestro corazón. Que está ahí, no está aquí.
no está en este libro. Claro que este libro yo creo que tiene cosas muy interesantes. Está es de Editorial La Llave. No sé si estará agotado porque me temo que es un libro castellano escrito por un hombre que habla castellano. Tiene ahí el Sochen y el budismo Sochen, ¿no? Budismo y Sochen. Budismo y Sochen. Porque son dos cosas distintas. Yo estoy recitando un texto que tiene 4000 años. El Buda es de 400 antes de Cristo. Lo digo para que nos situemos. Lao Tse es de 400 antes de Cristo. Es terrible. Es brutal decir. El conocimiento como se llama esa persona. El conocimiento que ha conseguido esa persona por mantenerse en vacuidad y contemplar su mente. Yo lo he aprendido de su mente. Este es el primero que hizo esta enseñanza. Yo ignoro si había algún tipo de enseñanza Bon antes de que este hombre escribiera. Es posible que lo hubiera, pero el que se entiende que es el primero que empieza además a escribirlo. Estas cuestiones de este hombre. Y creo que lo que hay de él, yo lo único que conozco es eso que tú has leído, que es una cosa así, que cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Yo espero que he intentado con mis palabras ponerlo más asequible, ¿no? Pero en el fondo son cosas muy simples. Es decir, no hay nada que decir, no hay ninguna conducta que recomendar, no hay nada que conseguir. ¿Y por qué no hay nada que conseguir? Porque ya lo tiene conseguido un cacho de tu mente. Lo que pasa es que estamos mirando para otro lado. Y lo que hay que aprender es a mirar para allá. No. Es un desvelamiento de una verdad que ya está dentro de uno, velada. No es una revelación. Y si fuera una revelación, sería una revelación que viene de la propia conciencia de uno. Es como lo ha llamado Tartan Turco a uno de los libros que hemos estado trabajando este año, que trata del comienzo de esto, ¿no? Las revelaciones de la mente, ¿no? Creo que es así. Me parece. Bueno, yo he llegado a mi hora, vendré los 2 miércoles siguientes y espero que al final tengamos una ideilla, aunque esto sea muy raro para todo lo que nos han dicho siempre, que hay que ser bueno. Y yo digo, no hay que ser ni bueno ni malo, hay que ser tú. Y ahora hay que ser tú lo más profundo que seas capaz de ser. Y de esto trata el Sochen. Y además hay que hacerlo de manera natural, sin forzamiento, sí, porque el forzamiento es voracidad y la voracidad no te deja aprender bien. No lo explican, pero lo explico yo. Que me he estudiado, no lo sé. ¿Está bien? Ha sido un placer estar con vosotros y con los que estáis allí. Y bueno, que haya suerte con la grabación. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Adiós, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.